Muy bienvenidos a este 80º capítulo de Espejo Constitucional, donde revisamos la actualidad del proceso constitucional 2023 y por supuesto, con destacadas personalidades del ámbito político. Y hoy día, particularmente, vamos a comenzar saludando al Instituto Res Pública, donde estamos el día de hoy, ya desde la semana pasada en nueva casa. Agradecer a Instituto Res Pública por acoger a Espejo Constitucional. También te recuerdo darle me gusta a este programa, compártelo en tus redes sociales con el hashtag Espejo Constitucional. Búscanos en redes sociales como Espejo Constitucional y también, por supuesto, todas las redes de Instituto Res Pública. Suscríbete a este canal antes que todo. Y bueno, nuestro invitado del día de hoy, quiero presentarlo. Es historiador, académico, director de formación del Instituto Res Pública y columnista de distintos medios de comunicación, por ejemplo, Radio Vivo Vivo, La Tercera y El Líbero. Me refiero al profesor Alejandro San Francisco, a quien le damos una cordial bienvenida. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Hola Tarín, muy bien, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte y verte. Igualmente, y hoy día vamos a hablar un tema sumamente que está en boga, ¿cierto? En los 50 años de la Unidad Popular que se va a celebrar entonces el 11 de septiembre. Hemos visto al gobierno de cabeza en esta celebración, ha habido también varias polémicas, pero antes de partir con eso, profesor, lo invito a revisar la actualidad del proceso constitucional, que es lo que nos convoca. Entonces, déjenme contarles, ahí tenemos una linda imagen del ex Congreso Nacional. Déjenme contarles que durante la semana pasada y en estos días estuvo el ministro Elizalde y valoró alcances del Estado Social y Democrático de Derecho. Estuvo entonces participando de un plenario del Consejo Constitucional. Esto fue el día 10 de julio. Y posteriormente tuvieron en el plenario también al presidente del Senado, que abordó propuestas en torno al sistema electoral y parlamentario. Asimismo estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, don Vlado Milosevic, quien hace llamado a llegar a acuerdos para la estabilidad democrática. Y bueno, lo que pasó anoche a las 11:59 se cerró el plazo para que las distintas bancadas presentaran las enmiendas. Más de 1000 enmiendas se presentaron los consejeros al anteproyecto de la comisión experta, y esto ha traído un revuelo, ¿cierto?, en los medios de comunicación, particularmente las propuestas, las enmiendas del Partido Republicano. Y contarles, antes que todo, que este próximo viernes a las 11 de la mañana vamos a tener un programa especial con las enmiendas para revisar una por una entonces todo lo que está presentando las 6 bancadas del Consejo Constitucional. Bueno, dicho esto, entonces pasamos a lo nuestro. Estimado profesor San Francisco, hablar de la UP. Y bueno, vamos a comenzar entonces consultándole al profesor San Francisco, historiador, al que más sabe, ¿cierto? ¿Quiénes conformaban este gobierno de la Unidad Popular? Vamos entonces a nuestro tema histórico. La Unidad Popular fue una nueva agrupación de izquierda que surgió en 1969 y nació a partir de la antigua alianza de la izquierda, que era el Frente de Acción Popular FRAP, que solo incluía al Partido Socialista y al Partido Comunista. En cambio, en 1969 la idea de la izquierda fue armar un proyecto que fuera más amplio, más convocante, que lograra incluir a otras fuerzas, incluso de la pequeña burguesía, como se le llamaba en ese momento. Y eso significó, no sin disputas internas, que se sumara el Partido Radical, el Partido Socialdemócrata, el Movimiento de Acción Popular Unitario y la Acción Popular Independiente. Si tú te fijas, como partido con tradición, el Partido Radical era una fuerza relativamente relevante, los otros no tenían mayor potencial electoral o político. Sin embargo, el MAPU era muy interesante porque se había desgajado de la democracia cristiana en 1969, es decir, el mismo año de la formación de la
Unidad Popular y le había quitado a la DC un grupo juvenil muy relevante por una parte y por otro lado muy bien formado y con una mística revolucionaria especial. Muchos de ellos habían participado en la toma de la Universidad Católica el año 67 y otros tenían una importante formación intelectual y líderes jóvenes bien potentes. Entonces, si bien eran pequeños en términos electorales, sí eran relevantes políticamente. Ellos conformaron la Unidad Popular en el último trimestre de 1969 y presentaron su proyecto político al país en diciembre de ese año, que se llamó Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular. Y es bien interesante para terminar que ese programa se plantea un mes antes de elegir al candidato, lo cual es muy tradicional en la izquierda porque es más relevante tener un programa, es decir, una confluencia de opiniones, un objetivo, unas líneas de acción, y luego tener a la persona que va a encabezar el gobierno eventual para las elecciones de 1970, que se desarrollarían el 4 de septiembre. ¿Y qué ideología básicamente era la que estaba detrás de la Unidad Popular, profesor San Francisco? Los partidos que formaban la Unidad Popular mayoritariamente, o sea, tenían historias distintas. El Partido Comunista y el Partido Socialista eran partidos marxistas. El comunista era marxista-leninista desde su origen. El socialista había asumido el marxismo como método de interpretación de la realidad, incorporando además la evolución de la sociedad. Pero en 1965-67 el Partido Socialista ya se declaró a sí mismo también marxista-leninista cuando acogió la tesis de la vía revolucionaria armada o de la revolución violenta como inevitable y legítima para llegar al poder. El Partido Radical tenía una raigambre distinta que si uno tuviera que encasillarla en términos ideológicos sería como socialdemócrata, al igual que el Partido Socialdemócrata, pero a la larga el Partido Radical también se proclamó marxista y el Movimiento de Acción Popular Unitaria MAPU era de filiación social cristiana, había salido de la democracia cristiana, pero sus máximos dirigentes también van a asumir el marxismo como su doctrina, cosa que le hacía exclamar después al presidente de la República, Salvador Allende, que él necesitaba cristianos en la Unidad Popular, que ya tenía suficientes marxistas en su equipo, pero lo que se produjo fue que el marxismo-leninismo pasó a ser una ideología predominante en Chile hacia 1970, curiosamente el mismo año en que se cumplía un centenario, el centenario del nacimiento de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, que se conmemoró de manera importante, particularmente por el Partido Comunista de Chile. Perfecto. Quería saber de Salvador Allende, si lo pudiéramos describir en pocas palabras, ¿cómo usted lo describiría? Es muy difícil de describir a Salvador Allende en pocas palabras. Él nació en 1908 en la capital, en Santiago. Era una persona muy destacada desde joven, fue vicepresidente de la FECH, la Federación de Estudiantes de Chile, como se le llamaba. Eligió estudiar medicina. Su formación original había sido con Juan de Marchi, un carpintero anarquista del puerto de Valparaíso, y tenía algunas lecturas clásicas del marxismo que incluían a Trotsky, cosa que estaba proscrita en el Partido Comunista. El año 33 aparece como uno de los fundadores del Partido Socialista, el 18 de abril se fundó el Partido Socialista, él aparece como uno de los fundadores en Valparaíso, y tuvo una carrera muy destacada y muy meteórica. El 37 fue elegido diputado por Valparaíso precisamente, todavía no cumplía los 30 años, y al integrarse el Partido Socialista al Frente Popular, que eligió a Pedro Aguirre Cerda como presidente de la República, fue convocado por este para asumir la cartera de salubridad. Eso le permitió publicar un libro muy interesante y muy valioso, creo yo, hasta hoy, que se llama La realidad médico-social chilena, y que traza una situación social de los sectores populares chilenos realmente dramática, que comienza diciendo que Chile tiene la tasa más alta de mortalidad infantil del mundo. Desde 1945 a 1970, Salvador Allende fue senador, es decir, lo eligieron en el 45 y lo reeligieron en el 63
el 53, el 61 y el 69, es decir, tuvo 4 elecciones como senador. Obviamente lo tuvo que dejar el 70 porque eso le significó llegar a la moneda ese año después de 4 candidaturas. Fue candidato el 52, 58 y 64, lo que hacía exclamar a Pablo Neruda que el epitafio de Allende iba a decir: aquí yace el futuro presidente de la República, Salvador Allende, como una figura que no iba a llegar a la moneda. Allende era marxista, él proclamaba la doctrina de su partido, era una persona que creía en la revolución en América Latina, la revolución armada, pero que sin embargo estimaba que en Chile debía existir una revolución de carácter de la llamada vía chilena, es decir, llegar por las vías institucionales a la formación del socialismo. Y en ese sentido, eh, mantendría una postura que podríamos llamar con las dos caras. Un último aspecto que uno podría mencionar y que se nota en esto es que su trayectoria es plenamente democrática, y eso está presente en los años de senador, llegó a ser presidente del Senado y eso es muy, muy visible. Pero paralelamente es un gran admirador de diversos dictadores en distintos momentos de su vida. Por ejemplo, cuando murió Stalin el 5 de marzo de 1953, las dos intervenciones principales en el homenaje a Stalin en Santiago son el poema de Pablo Neruda, que se conoce como En su muerte, el camarada Stalin, yo estaba junto al mar en la Isla Negra, cansado de luchas y de viajes, y el segundo es el discurso del senador Salvador Allende, que el año antes había sido candidato presidencial por primera vez. Y lo mismo ocurre con dictadores como Fidel Castro y otros. Entonces, tiene esa situación, y si bien le costó ser elegido candidato de la Unidad Popular, primero en su partido, donde tuvo un voto más en blanco que a favor, y después tuvo que retirarse 2 votos a favor para terminar ganando 12-11, 12 votos a favor de Allende, 11 blancos. Eh, Fue elegido candidato del Partido Socialista y finalmente candidato de la Unidad Popular también después de una difícil elección. Y eso le permitió encabezar por 4ª vez las fuerzas de izquierda, y ser el candidato en 1970. Hay un fenómeno, para terminar, que se conoce como el allendismo. Allende era mucho más que los partidos de izquierda en su tiempo histórico. Allende tenía más votos que los partidos de socialista y comunista. Él mismo llegó a decir en tono de broma cuando le sugerían posibles alternativas de candidatura presidencial: eh, pero ¿y por qué van a nombrar ese otro que no lo conoce nadie? Allende es como la Coca-Cola, es conocido en todo Chile. Excelente analogía de la época, me imagino. Así es. Eh, Profesor, ¿cómo fue evolucionando? Bueno, primero que todo, contarle al público que Allende no gana con el 50+1 como se hace hoy día. La Constitución del 25 entonces era distinta en ese sentido. ¿Cómo fue la elección propiamente tal de Allende? El sistema electoral contemplaba en la Constitución de 1925 dos alternativas. Ganaba el candidato que obtuviera la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, esto es, más de la mitad de los votos, y en segundo lugar, eh, si es que nadie obtenía la mayoría absoluta, lograba llegar a la moneda el candidato que eligiera el Congreso Pleno entre las dos primeras mayorías relativas. Si tú miras el periodo 1932-1973, Arturo Alessandri, Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Río obtuvieron mayoría absoluta. Luego Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, el 52 y el 58, Jorge Alessandri, tuvieron mayorías relativas. Por ende, tuvo que haber una elección en el Congreso Pleno, es decir, la reunión de la Cámara de Diputados y el Senado, y ellos decidían quién era el presidente de la República. En 1964, Eduardo Frei Montalva obtuvo mayoría absoluta. Fue el único de los últimos 5 gobernantes de la democracia chilena que obtuvo mayoría absoluta. Y en 1970,
Salvador Allende obtuvo el 36,1, 36,2% de los votos y Jorge Alessandri el 34,9%. Es decir, nadie logró la mayoría absoluta. En ese caso, la Constitución prescribía que debía elegir el Congreso Pleno entre las dos primeras mayorías. Cuestión que recordó ampliamente el general René Schneider en distintas ocasiones que le preguntaron. Él era el comandante en jefe del ejército y era muy relevante porque él dijo: vamos a apoyar y respaldar al candidato que obtenga la mayoría absoluta de los votos, sea quien sea, o aquel que elija el Congreso Pleno entre las dos primeras mayorías relativas, sea quien sea, el primero o el segundo. El resultado favoreció levemente a Allende, pero la elección seguía abierta. Allende, obviamente, esa misma noche se proclamó presidente electo de la República, y al día siguiente Radomiro Tomic, el candidato derrotado de la democracia cristiana, fue a visitar y a felicitar a Allende por su victoria. Y finalmente hubo un acuerdo de negociación, se le podría llamar, entre la democracia cristiana y la Unidad Popular para establecer un estatuto de garantías democráticas en forma de cambio o modificación de la Constitución, y por eso se le llamó también Estatuto de Garantías Constitucionales. Y esto significaba hacer una serie de reformas que fortalecieran, por una parte, los derechos de las personas, particularmente las libertades políticas, y en segundo lugar, a las Fuerzas Armadas y Carabineros como únicos grupos que podían emplear armas en el régimen político chileno. Allende suscribió ese acuerdo llamado Estatuto de Garantías Democráticas, cuyo fin, como señaló el senador Patricio Elwin en la discusión del proyecto, era evitar las más flagrantes violaciones a las normas de convivencia democrática en que suelen incurrir los regímenes totalitarios de inspiración marxista. Ese era el objetivo que planteó la democracia cristiana, y además dijo que iban a ser los celosos guardianes de que se cumpliera ese estatuto. Aprobado ese estatuto, la democracia cristiana de manera unánime votó por Salvador Allende como candidato para presidente de la República, y eso llevó a Salvador Allende, al senador Salvador Allende, a ser elegido presidente de Chile en 1970, cargo que asumió el 3 de noviembre de ese año. ¿Y cómo fue entonces la transformación de haber firmado un estatuto este estatuto constitucional, digamos? ¿Cómo fue la evolución hacia lo que finalmente vivió Chile, ¿no? De un gobierno con problemas graves económicos, expropiando distintas industrias. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué se da ese proceso? Lo que tú señalas estaba en el programa de la Unidad Popular. O sea, si tú miras el programa de la Unidad Popular, era un programa que tiene un diagnóstico muy lapidario sobre lo que era la democracia chilena de ese entonces. Dicen una parte: en Chile se gobierna y se legisla en favor de unos pocos. Sostiene que el 50% de los niños menores de 15 años padecía desnutrición, y señala que la única alternativa verdaderamente popular era la que representaba la candidatura de la Unidad Popular. Y en el programa básico de gobierno establecía una modificación sustancial del sistema político, que significaba crear una Cámara única en vez del Congreso Nacional bicameral, y en segundo lugar era una importante revolución económica, de manera que pasarían a pertenecer al Estado las más diversas actividades de naturaleza minera, por ejemplo, no solo el cobre, que es la más conocida, sino que también el hierro, el salitre y otras más. La banca pasaría a ser completamente estatal. Esto en el programa de gobierno de la Unidad Popular, es decir, iba a ser el área fundamental de la economía, el área estatal. Eso estaba en el programa. O sea, cuando tú dices, oye, ¿cómo se llegó a esto? Se llegó a eso porque ese era el programa de gobierno, ese era el objetivo fundamental, y de hecho así lo anuncia el presidente Allende ya en diciembre de 1970, y al año siguiente 16 de 17 bancos ya están en manos del Estado. En julio se aprueba la nacionalización del cobre por la unanimidad del Congreso Nacional. Eso es una cosa muy extraordinaria, diferente del caso del banco y de los bancos, y además se realiza un sistema de expropiaciones utilizando
un decreto que se creía muerto, pero que en realidad había sido ocupado en distintos gobiernos, que era llamado Decreto Ley 520, que creaba el Comisariato General de Subsistencia y Precios, que permitía, bajo determinadas circunstancias, la intervención o la requisición en determinadas empresas. Esa es lo que podríamos llamar el primer bloque de cambio. Lo segundo es que el presidente Allende, en una entrevista a Regis Debray, que es una entrevista muy conocida que fue publicada por Punto Final en marzo de 1971, una notable entrevista para conocer el pensamiento de Salvador Allende, él sostiene que le dice a Regis Debray: tienes que ubicarte en el momento en que se hace el Estatuto de Garantías Democráticas. Eso lo asumimos como una necesidad táctica, porque en ese minuto lo importante era llegar al gobierno, es decir, él interpreta que el estatuto había que firmarlo porque no quedaba otra alternativa. Esto se lo va a echar en cara muchas veces la democracia cristiana, que se siente engañada porque había firmado de buena fe teóricamente el mencionado estatuto. Y ese es un segundo aspecto importante que va a tener repercusiones sobre todo en los años siguientes. Y hay un tercer elemento que a mí me parece muy relevante, que menciona Salvador Allende en su discurso en el Estadio Nacional al momento de asumir la presidencia de la República. Y que yo creo que va a explicar mucho de los problemas de los años siguientes, que es el eh, la gran disputa que había sobre si era posible hacer una vía chilena al socialismo. Salvador Allende sostiene que sí es posible y recurre a Engels, es decir, al socio y amigo de Karl Marx, y dice: Engels sostuvo en una oportunidad que es posible hacer una revolución eh, democrática o legal hacia el socialismo en aquellos países donde la mayoría del órgano representativo está por la revolución, o donde la mayoría social ampliamente está por la revolución. Y esto va a ser muy, muy relevante porque se pone una condición que en la práctica no se va a estar dando en la realidad chilena de la Unidad Popular. El gobierno de la Unidad Popular asume con el 36% de los votos, sube de manera importante en la elección municipal de 1971, logra el 49% de los votos, un gran resultado, pero en la elección decisiva, que es la de marzo del 73, logró el 44% de los sufragios. Es decir, nunca tuvo mayoría en el órgano representativo y nunca tuvo tampoco una mayoría social que le permitiera hacer la revolución en la forma descrita por Engels. Exactamente. Quería pasar a otro tema. Ahí vemos en imágenes, ¿cierto?, en la visita de Fidel Castro a nuestro país, que dicen que estuvo harto tiempo. Ayer escuchaba a algunos políticos hablar de un mes y medio y la verdad que me parece que son cerca de 25 días nomás. Cuéntenos, profesor, de esa visita ilustre. Fidel Castro era el gran ícono de la revolución en América Latina. Él había triunfado en 1959 contra la dictadura de Fulgencio Batista, y fue una revolución con gran apoyo social en Cuba y gran apoyo internacional en distintos lugares. Los jóvenes rebeldes de Sierra Maestra tenían un gran impacto, además mediático. Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro y otras figuras. Luego se instala y pasa a ser un verdadero referente en América Latina, y esto le permite en la práctica consolidarse como el pater de la revolución latinoamericana. Y tiene una frase notable en el discurso de la segunda declaración de La Habana en 1962, que es: el deber del revolucionario es hacer la revolución. Y lo dice además quien ha hecho una revolución, es decir, ha cumplido su deber de revolucionario, lo cual es también una invitación a otros a hacerlo. Y aunque tiene para sí, así lo creía el marxismo, la historia a su favor, es decir, el futuro avanza en la dirección de la construcción del socialismo, dijo: no, sabemos que al final va a llegar la victoria, pero no es de revolucionario sentarse en la puerta de la casa a ver pasar el cadáver del imperialismo. Es decir, la revolución hay que provocarla, hay que comprometerse como revolucionario.
de manera que pasa a ser un líder crucial. De hecho, La Habana pasa a ser un centro de peregrinación de revolucionarios de toda América Latina. Salvador Allende iba prácticamente año a año a La Habana. La primera gran obra poética sobre la Revolución Cubana la escribió un chileno, Pablo Neruda, que se llamó Canción de Gesta, publicada en 1960 en Chile y en La Habana. Y, y después en 1967, a fines de julio y comienzos de agosto, se realizó la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la OLAS, famosa, que promueve la vía armada para llegar al poder en América Latina, siguiendo el modelo cubano. De manera que Fidel Castro era una persona muy, muy relevante, que el mismo 4 de septiembre estaba esperando en el Granma, en el periódico cubano, ver qué titular iban a poner para las elecciones de Chile de su amigo Salvador Allende, y el 5 lo llamó, es decir, estaba muy, muy conectado. En febrero del 71 anunció que visitaría el país, no se sabía todavía el momento, pero tendría que hacer a fin de año, y finalmente llegó el 10 de noviembre de 1971. Y esto es bien interesante. No es como dijeron algunos políticos que se quedó 35 días, se quedó 24 días, se fue el 4 de diciembre, recorrió prácticamente todo Chile, de norte a sur, estuvo en Rancagua, en Coya, por mencionar un lugar minero, pero también estuvo en Chuquicamata, estuvo en el Carbón, estuvo en Magallanes, ciertamente en la capital, en el extremo norte del país, en los más diversos lugares. En Concepción se reunió con los estudiantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. O sea, realmente hizo un recorrido tremendo por Chile, pronunció discursos, muchos de ellos larguísimos, en distintos lados, y fue un verdadero rockstar, particularmente en los primeros días. Eh, yo creo que hay una cosa muy interesante y muy, muy relevante, que Fidel Castro fue de las visitas más notables que haya tenido Chile en su historia. Eh, y, y lo que ocurre con él es que se queda tantos días que es una visita declinante, es decir, él comienza en el mayor pic, y resulta que como se va quedando demasiado, a la semana, a los 10 días, empieza una especie de, esto ya está siendo como demasiado. Y eso lo lleva a generar una situación de incomodidad para el gobierno, una especie de intervencionismo para todo quien se quisiera enterar de lo que estaba pasando en Chile, y además genera un pensamiento que han resumido algunos militares, por ejemplo. Bueno, ¿y si le hacen tantos homenajes a Fidel Castro? ¿Y si Fidel Castro, el padre de la revolución en América Latina, no será que aquí se quiere instalar una dictadura como la que hay en la Cuba de Fidel Castro? Pasa a ser una duda razonable que se empieza a plantear en esos días. Por último, Fidel Castro era el que tenía que definir si la vía chilena hacia la revolución estaba funcionando de manera razonable, y, y la verdad es que le preguntaron muchas veces, oye, ¿es una revolución lo que está pasando acá? ¿No es una revolución lo que está pasando acá? ¿Cómo es la cosa? Y él sorteó el problema utilizando una fórmula intermedia. Dijo, lo que se está viviendo en Chile es un proceso revolucionario, que es una forma de sacarse el pillo, porque la verdad es que él creía que la revolución chilena no tenía las posibilidades de éxito que suponían quienes la habían diseñado, porque la verdadera revolución es la revolución armada, la auténtica revolución, la revolución proletaria, la revolución campesina. Y en ese sentido él tenía muchas serias reservas sobre cómo se estaba haciendo la revolución en Chile, pero al final terminó siendo un relativo problema Fidel Castro, y de hecho en su despedida, en ese famoso discurso en el Estadio Nacional a comienzos de diciembre, el Estadio Nacional no estaba repleto. Había mucha gente, pero no estaba repleto. Y paralelamente se realizó durante su visita, bien al final, la primera gran protesta social contra el gobierno de la Unidad Popular, que fue la llamada Marcha de las Cacerolas Vacías, que realizaron las mujeres. Entonces, él alcanzó a ver esta movilización opositora en las calles. Y quería preguntarle, ¿es verdad que Fidel Castro le regala un fusil de guerra a Salvador Allende?
Efectivamente, él le había regalado un arma a Salvador Allende, que Salvador Allende conservaba, por supuesto, y es la que... no solo eso, ¿ah? Cuando Salvador Allende visitó Cuba, se reunió también con Ernesto Che Guevara, quien dijo conocer perfectamente quién era Salvador Allende y le regaló su libro Guerra de Guerrillas, que tiene una dedicatoria más o menos así, a Salvador Allende que por otros medios busca lograr lo mismo. Es decir, había una sintonía entre la Revolución cubana y la Revolución chilena, que estuvo vigente al menos hasta 1973. Después se bifurca la posición de los socialistas chilenos, no así de los comunistas. eh, y un sector del socialismo chileno ya en los años 90 comienza a pedir que sería bueno que Fidel Castro avanzara hacia una fórmula democrática, electoral, más occidental. Ahí tenemos entonces algunas de las marchas a trabajadores municipales con Allende. Entonces, tenía bastante apoyo político la Unidad Popular, pero no el necesario para hacer la revolución, si bien entiendo, ¿no es así, profesor? Es bueno entenderlo bien porque de repente en esto se producen confusiones. El gobierno de la Unidad Popular tuvo apoyo político en su comienzo, tuvo el apoyo electoral adecuado para ser uno de los dos que se podía elegir presidente de la República, tuvo el apoyo del Congreso Pleno para ser elegido presidente de la República. Todo eso es verdad. Lo que no tuvo era mayoría, pero todo lo anterior es tal cual. Segundo, el gobierno de la Unidad Popular tuvo un gran apoyo de distintos sectores sociales durante prácticamente sus 3 años en la moneda. Esto significa no solo de carácter electoral, 49% en abril del 71, 44% en marzo de 1973, sino que además era un gobierno capaz de movilizar, tenía presencia en distintos sectores de la sociedad, en diferentes provincias del país, en los más diversos momentos. Y eso también me parece que es muy relevante tenerlo claro siempre. Lo que pasa es que tampoco era mayoritario y después, desde el punto de vista de la calle, comienza a desarrollarse de manera más creciente, primero con la movilización de las mujeres en la marcha de las cacerolas vacías, luego con el paro de octubre en 1972 y finalmente con una creciente oposición social y popular en 1973, una mayor presencia de la oposición. Pero hasta el último día, por ejemplo, el 4 de septiembre de 1973, hubo una marcha de adhesión a la Unidad Popular por los 3 años de las elecciones de 1973 y concurrieron cientos de miles de personas. O sea, el gobierno del presidente Allende fue un gobierno con gran apoyo social y popular en una época en que había hipermovilización, es decir, había una presencia de la gente en las calles muy superior a la que vemos ahora. Entonces, gran apoyo popular sí lo tuvo, lo que ocurre es que tuvo más oposición, así se manifestó en la última elección formal, en la de marzo de 1973, de carácter parlamentario, y así se reflejó también en los meses siguientes en las calles, incluso en algunos cuerpos intermedios que estaban bastante divididos. La CUT era pro Unidad Popular, tenía presidente comunista, Luis Figueroa, pero tenía una importante presencia demócrata cristiana a través de su líder Manuel Rodríguez. En las federaciones de estudiantes había diferencias en distintos lugares. En Concepción ganaba el MIR, que estaba fuera de la Unidad Popular, pero en la Católica ganaba, por ejemplo, el gremialismo desde 1968 en adelante. En la Chile había un presidente del Partido Comunista. Y en la FESE, la Federación de Estudiantes Secundarios, que era el órgano representativo más importante de los liceos, en 1973 dirigían los demócratas cristianos y tenían mayoría en esos tiempos los demócratas cristianos, es decir, la oposición al gobierno de la Unidad Popular. En esto la lucha social se dio en los más diversos planos. En este gobierno entonces comenzó la inflación a hacer grandes problemas económicos, ¿cierto? Había desabastecimiento. Acá tengo una imagen de lo que fue una política del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, como dice ahí, Dirección de Industria y Comercio, Departamento, Juntas de Abastecimiento y Control de Precios.
Si usted no tenía esta credencial, no comía, así de simple. No es tan simple, ¿ah? Por si ¿No? acaso. O sea, pues si no se habrían muerto muchas personas por no tener la credencial, pues si no comen, se mueren. Claro, funcionaba el mercado negro, ¿no? Estaban cerrando industrias o entregaban más bien las industrias como al control popular. ¿Estoy en lo cierto, profesor? Lo que ocurre es que el primer año la Unidad Popular desarrolla una política muy expansiva, en lo que se conoce como la macroeconómica del populismo. O sea, lo que hay es una gran expansión monetaria, aumenta la masa monetaria en la sociedad sin que aumente la productividad real en el país. Entonces, aumentan los salarios, aumenta la demanda, eso se percibe como bueno, la gente tiene más acceso a bienes, pero efectivamente a partir del segundo año, a fines del 71, ya se empiezan a ver las consecuencias de eso. Una es la que tú mencionaste muy bien, que es la inflación es el aumento de precio, y lo que ocurre con eso es que la inflación se va comiendo los aumentos de salario, de manera que al final lo que parecía bueno ya no es tan bueno. Idea. Segunda cosa es que comienza a haber efectivamente desabastecimiento, porque el gobierno era el que fijaba los precios, entonces si quiere que no haya inflación, fija precios más bajos y eso mismo genera desabastecimiento. Se crea esta junta de abastecimiento y control de precios, la JAP, y eso efectivamente la oposición lo percibe en la forma que tú dices, o sea, como un control político y no solo como una posibilidad de distribución de alimentos. Entonces, el sistema comienza a ser, como lo describió un dirigente opositor, como el de una economía de guerra, o sea, no funciona la fórmula habitual, sino que comienza a funcionar la inflación, el mercado negro, el desabastecimiento, el intercambio de bienes de unos con otros. Por supuesto, hay denuncias de parte de la Unidad Popular y sus afines de acaparamiento por parte de algunos empresarios, pero es un hecho objetivo que la disposición, la disponibilidad de bienes no es la misma en 1972 que en 1970. O sea, hay un problema objetivo de carácter económico. Un segundo dato es un hecho objetivo, que la inflación, se mida como se mida, ha crecido una enormidad, y eso que el programa de la Unidad Popular o el propio Salvador Allende llamaban el robo que se producía en los salarios de los sectores populares, que era la inflación, ese mal endémico de Chile. La verdad es que se estaba dando y en condiciones mucho más graves, incluso en el gobierno de la propia Unidad Popular. Y efectivamente a eso se sumaba el, el control de las fábricas con todo lo que eso implica, porque efectivamente no hay una producción que sea equivalente. El país en 1973, le dice Patricio Elwin a Salvador Allende, está prácticamente paralizado, nadie trabaja. Y evidentemente eso va a tener consecuencias, y el presidente Allende, lejos de contrastar la postura de Patricio Elwin, la comprende, la entiende y dice que efectivamente hay que hacer algo al respecto. O sea, son datos que son parte de la realidad. Les quiero mostrar un video del presidente Frei Montalva una entrevista a la televisión holandesa donde habla justamente de este momento histórico. Atención con ese video. Partido que este partido tiene una relación ambigua con grupos de derecha, con grupos fascistoides y fascistas. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que esa es otra afirmación absolutamente antojadiza. Nosotros no tenemos ninguna relación ambigua. Nosotros hemos hecho un pacto electoral con el Partido Radical de Izquierda, con el Partido Radical propiamente dicho y con el Partido Nacional, con el objeto de defender algunos valores fundamentales. Porque es bueno que sepan los auditores holandeses que este país, que tiene 150 años de libertad, está amenazado de dictadura, igual que Cuba, y que todos los pasos que se han dado sistemáticamente es para eso, y que en este momento en que por el fracaso del gobierno la gente no tiene que comer, quieren establecer un racionamiento a través de comités políticos, ni siquiera a través de las organizaciones del Estado. Por eso nosotros nos hemos juntado con todos para luchar contra esta amenaza
no solo al fracaso económico, sino que a la amenaza que existe que Chile pierda su libertad. Es muy curiosa esta acusación. Los comunistas en América Latina han sido siempre los aliados de todas las dictaduras. Lo fueron en una etapa en Venezuela, en Colombia, en Perú y también en otros países. Además, ustedes los holandeses tienen una experiencia. Durante la guerra se juntaron todos, de cualquier color político, para defender su existencia como nación. Nosotros estamos, sin el dramatismo de la guerra, en una situación parecida. Y por eso nos juntamos. Hay una cosa muy curiosa, los izquierdistas europeos, como los izquierdistas o los comunistas de América Latina, ellos pueden hacer pactos con todo el mundo, por táctica. Los comenzó el señor Stalin con los aliados capitalistas, pero ellos nunca se tocan. También las hizo el señor Stalin con el señor Hitler, ¿no? Cuando él creyó conveniente para sus objetivos políticos. Pero lo que quieren es que la democracia cristiana quede aislada de las otras fuerzas políticas para poder derrotar a la democracia en Chile y establecer la dictadura. Bueno, le recriminan entonces las alianzas que está haciendo. ¿Qué le parecen las palabras del expresidente Frei Montalva? Hay que ubicarla en el contexto. Esto es en torno a fines de 1972, comienzo de 1973, cuando se forma la Confederación Democrática CODE, que efectivamente integraba la democracia cristiana, el Partido Nacional, el PRI y la democracia radical. Esta es una alianza donde efectivamente se unen las fuerzas que habían estado con Jorge Alessandri y la democracia cristiana que había estado con Radomiro Tomic. Pero lo que ve Frei Montalva y los demócratas cristianos es una amenaza contra la democracia y un intento de crear un régimen totalitario en Chile. Ese es el argumento. El argumento no es solo de Frei, lo había dado Renan Fuentealba, presidente del PDC, en agosto de 1972, y eso es lo que hace volver a Frei Montalva a la arena política práctica, o sea, al corazón de la vía política. ¿Y qué significó eso? Que en las elecciones de marzo de 1933, Frei encabezara la lista del Partido Demócrata Cristiano para la elección del Senado en Santiago. El resultado fue extraordinario para Frei. Frei era la figura política más notable en Chile, probablemente, esto ya depende de los gustos, pero con Jorge Alessandri por la derecha y con Salvador Allende por la izquierda. Frei tenía un inmenso prestigio internacional y era un gran ganador de votos. Esto significó que en la elección de 1973 obtuviera casi 400.000 votos, en circunstancias que los segundos, que eran de izquierda, Volodya Teitelbaum y Carlos Altamirano, no llegaban a los 230.000 o por ahí, y después venía Sergio Onofre Jarpa, es decir, casi duplicaba a sus seguidores. Se eligieron 5 senadores en Santiago, como en las distintas circunscripciones que elegían. La democracia cristiana logró 2. Y Frei fue sin duda la figura más relevante en esos comicios. Esto le permitió a la democracia cristiana obtener, por un lado, la mayoría en la Cámara de Diputados, en torno al 29%, y la mayoría aún superior en el Senado. Y Frei Montalva fue elegido presidente del Senado con el Congreso que comenzó a funcionar el 21 de mayo de ese mismo año 1973 y se transformó en uno de los adversarios más férreos, más importantes de la propia Unidad Popular. Además, Frei, como se pudo ver en la respuesta, tenía una gran formación intelectual, una gran formación histórica. Frei llegó a la vía política más o menos en la misma época que Salvador Allende. Fue candidato el 37 también por Tarapacá, no resultó electo, pero escribió varios libros en su juventud. Ese mismo año escribió Chile Desconocido y al comienzo de los años 40 escribió Aún es tiempo y Política y Espíritu, que es probablemente su libro más importante. Es decir, una figura realmente de gran calado intelectual y de una trayectoria política importante, que había liderado Chile entre 1964 y 1970 con muchas dificultades que le permitieron a él llegar con gran prestigio al final del gobierno, pero a su Partido Demócrata Cristiano y al gobierno incluso no le alcanzó el mismo prestigio.
Aquí vemos una imagen de las largas filas entonces que hacían las personas para poder obtener algunos alimentos en esta época. Cuando uno habla con la gente, lo que más recuerdan de esa época justamente es la fila que había que hacer para ir a comprar. Distinto es lo que vivimos hoy en día. Entonces les quiero mostrar un video de la época donde se entrevistan a varias personas que están en una manifestación contra el gobierno de Allende. Atención con ese video. Una señora modesta pobladora, dígame. Que se asomara un poquito por aquí, el compañero. Que venga a ver lo que quiere la mujer chilena, que se vaya. ¿Qué le piden ustedes al presidente Allende? Encuentro que el país está muy mal y tiene que cambiar. ¿Qué edad tienes tú? ¿Ah? ¿Tienes derecho a voto? Sí. ¿Tienes derecho a voto? Sí. ¿Quiénes han venido de tu casa hoy? Vinieron todos. Todas las mujeres y todos los hombres. ¿Qué mensaje tienen ustedes para Allende? Para que se vaya, que se vaya. ¡Cállate la voluntad popular! Llegaron cerca de media hora. Bueno, ese es un reporteo del joven periodista Julio López Blanco cubriendo una manifestación contra el gobierno de Salvador Allende. Eso ya debe haber sido al final de la época de Salvador Allende. Efectivamente, y hay dos cosas que son relevantes. Primero, lo que tú decías de las colas. Primero fue un hecho real, o sea, las colas eran parte del paisaje cotidiano y tenían una utilización política. Si uno recuerda lo que fue la campaña del Partido Nacional en 1973, Sergio Nofre Jarpa, el presidente del partido y candidato a senador por Santiago, sostuvo en esa ocasión en sus mensajes radiales y otros, decía: el gobierno ha condenado a las dueñas de casa a la humillación de las colas. El Partido Nacional no acepta este vejamen a las dueñas de casa. Y terminaba Jarpa una sola línea, es decir, eso pasó a ser parte de la propaganda electoral. Y en segundo lugar, hay una cosa que es bien delicada en el sistema político chileno, pues legítimamente esas personas podrían decir que se vaya. En una marcha de la UP, si se hubiera consultado, ¿qué quiere usted? Bueno, consolidar la revolución y terminar con el proceso que hemos comenzado. El problema que tiene un sistema como el chileno, de carácter presidencial, es que no tiene una capacidad de resolver este tipo de conflictos. En los regímenes parlamentarios, cuando ocurre lo que pasó en Chile en 1973, en las elecciones parlamentarias, de inmediato cambia el gobierno y sin trauma. Es decir, pierde Allende la elección, 44%, la oposición 56% o 55%, y de inmediato tiene que llamarse a conformar un nuevo gobierno. En los países de monarquías constitucionales o parlamentarias, el rey llama entonces al líder de la mayoría, Frei Montalva en este caso, y le dice: conforme gobierno. Y si él logra conformar gobierno, habla con los partidos aliados y listo, obtiene la mayoría en el Congreso, cambio de gobierno. Se va el presidente Allende en este caso, entra el presidente Frei. Pero Chile es un país presidencial y los presidentes se eligen por un periodo acotado, que son 6 años. Y el problema es que en los últimos 25 años de la democracia chilena, en la práctica, Chile tenía un sistema de doble minoría. Por un lado, un presidente elegido de manera minoritaria y después tenía que ser elegido por el Congreso Pleno, y en segundo lugar, ese presidente tenía minoría en las cámaras, de manera que era un sistema como contraintuitivo o contradictorio respecto a lo que podrían entender los europeos. Y evidentemente eso no tenía prácticamente solución. ¿Qué soluciones tiene eso? Bueno, un acuerdo político, por ejemplo, que Allende hubiera llegado a un acuerdo con la democracia cristiana, eso no ocurrió. La otra solución, por supuesto, es que el gobierno obtenga mayoría, tampoco ocurrió en las elecciones de marzo. Y segundo, no hacer cambios, sino dedicarse a gobernar con lo que hay, con las leyes que hay, que son gobiernos de administración, no gobiernos de revolución o de transformación. Exactamente. Vamos a revisar ahora un video cortito que les traje del expresidente Elwin, Patricio Elwin Azócar. Atención con eso. Chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la unidad popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy
fuertemente equipadas que constituían un verdadero ejército paralelo para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía conveniente. Fuertes declaraciones de milicias armadas, eso se nos fue conversar, profesor. Cuénteme de qué pasaba, por qué había milicias armadas en Chile si teníamos nuestras Fuerzas Armadas, el Carabineros y la Policía de Investigaciones. ¿Qué pasa ahí que hay personas que están, por ejemplo, el grupo de amigos del presidente que están armados? ¿Cómo se da esa situación? La declaración es posterior al 11 de septiembre de 1973, cuando vienen sobre todo medios extranjeros a consultar qué es lo que ha pasado en Chile, y este es un intento de explicar lo que ha ocurrido en Chile. Desde los años 60, al menos el Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR, fundado el 15 de agosto de 1965, o también el Partido Socialista en su Congreso de Chillán de 1967, habían sostenido que la violencia revolucionaria era legítima, era necesaria, era inevitable para alcanzar el poder, que es una tesis clásica del marxismo-leninismo. En las páginas finales del manifiesto comunista aparece que los comunistas no aceptan sus objetivos, cuáles son la subversión violenta de todo el orden social existente. En la misma línea se puede apreciar en El Estado y la Revolución, el libro de Lenin, que escribió entre 1917 y 1918, en que trata de dejar de lado a aquellos marxistas que suponen que se puede hacer la revolución sin violencia, sostiene que solo por la violencia se puede hacer la revolución. De manera que eso lleva a intentos de formar grupos armados, que son más bien pequeños. Yo no comparto la aseveración del presidente de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin, en el sentido que eran un verdadero ejército paralelo, porque no daba para tanto. Lo que sí se había producido era una cuestión al margen de la legalidad. Primero, el que tú mencionas, el grupo de amigos personales, el GAP, era un grupo al margen de la legalidad, o sea, había una fórmula para proteger a los presidentes de la República, y eso estaba dentro de los órganos normales del Estado. Aquí se forma un grupo armado de amigos, es decir, absolutamente irregular. En segundo lugar, llegaron armas a Chile en aquellos años, fundamentalmente desde Cuba, y así lo han reconocido dirigentes del MIR y otros líderes de la Unidad Popular, que era por si acaso ocurría algo como un golpe de Estado, una guerra civil, que era que estuvieran armados. Muchas de esas armas se conservaban en Cuba. Algunos dirigentes del MIR sostienen que cuando ellos dejan de ser parte del GAP del presidente Salvador Allende, ellos se llevan la mitad de las armas, de manera que tienen un control sobre ellas, y esto obedece a factores ideológicos y eventualmente a miradas tácticas sobre el fin, que es la construcción del socialismo. ¿Por qué? Porque es evidente que en la forma en que se está construyendo el socialismo es muy difícil que tenga éxito, particularmente porque hay minoría en las cámaras por parte de la Unidad Popular. ¿Qué significa esto a la larga? Bueno, significa que si es que llegara a haber un golpe de Estado o un movimiento insurreccional opositor, lo que sostenía el presidente Allende, lo dijo de dos maneras. Dijo, a la violencia reaccionaria responderemos con la violencia revolucionaria, y en la jornada del 29 de junio, hay que entender que ese día fue el tanquetazo, el movimiento de tanques del Regimiento Blindado número 2 contra el gobierno de la Unidad Popular, el presidente Allende dije, si llega la hora, armas tendrá el pueblo. Es decir, había una idea de que podría ser necesario ocupar una fuerza armada, cosa que finalmente no se hizo. Y por otro lado, cuando se ve que ni la revolución se consolida y que hay actos sediciosos, como le llama el gobierno, de la oposición o incluso de las Fuerzas Armadas, como los del 29 de junio, personas como Miguel Enríquez, en una fecha similar a esta, a julio, pero de 1973, sostiene que se ha acabado la época de las ilusiones reformistas, de la revolución sin costo social.
y que habían terminado por imponerse las leyes de hierro de la lucha de clases. Y esto significaba que era necesario actuar de acuerdo a las normas de la verdadera revolución, la revolución campesina y la revolución proletaria. Porque lo que había fracasado en Chile no era la revolución, era el reformismo, que era la crítica mirista a la postura del presidente Allende o del Partido Comunista. Perfecto. Profesor, Allende dijo, si pierdo el plebiscito me voy. Hay como una idea instalada de que el presidente, esta es una publicación de septiembre del 2013, pero ha estado bastante en boga. De hecho, una persona en el chat lo estaba consultando, que se dice, o hay un rumor que él iba a llamar a plebiscito. Pero en la Constitución de 1925 no existe la posibilidad de que el presidente llame a plebiscito, salvo con reforma a la Constitución, como se ve acá en el artículo 109, es la única parte de la Constitución de 1925 donde se toca el tema plebiscito, y es exactamente cuando se busca la reforma. ¿Es verdad esto? ¿Es un mito? ¿Qué piensa usted? Es una mezcla. En la reforma constitucional de 1970 se había incorporado la posibilidad de plebiscito, sobre todo para dirimir conflictos entre los poderes del Estado. O sea, si había una reforma constitucional y el presidente pensaba A y el Congreso pensaba B, y no había solución de acuerdo, el presidente podía convocar a un plebiscito en ese caso. Así se lo dice por lo demás el presidente Allende, pues ya estaba elegido, a Regis Debray. Le dice, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que ya no hubiera más Congreso Nacional, sino que hubiera una Cámara Única del Pueblo, lo que vamos a hacer, vamos a presentar el proyecto de disolución del Congreso Nacional y creación de la Cámara Única del Pueblo. Lo lógico es que el Congreso la rechace. Bueno, claro, nosotros llamaríamos a plebiscito, y ahí el pueblo diría que quiere Cámara Única del Pueblo y no plebiscito. ¿Y qué haría el pueblo posteriormente? Elegiría a sus representantes en la Cámara Única del Pueblo. Por ende habría mayoría de la Unidad Popular en esa Cámara Única del Pueblo. Esta era más o menos la tesis que señala Allende en su entrevista a Debray. Pensemos que estamos en febrero-marzo del 71, perdón. En abril obtuvo el 49% de la Unidad Popular, y si le sumamos a la USOPO, a la Unión Socialista Popular, llegó al 50%. O sea, si hubiera llamado a plebiscito ahí, o sea, el plebiscito hubiera sido junto con la elección municipal, y si hubiera dado el mismo resultado, el plebiscito lo hubiera ganado Allende, la Unidad Popular. Pero no lo hizo, y muchos de la Unidad Popular pensaban que ese era el minuto para llamar a plebiscito. Incluso desde la oposición, yo no sé si por choreza o porque creían que también lo podían ganar, decían, bueno, que llamen a un plebiscito. Yo creo que era muy arriesgado para la oposición que el plebiscito fuera en 1971, el año mayor apoyo de la Unidad, y no lo hizo Salvador Allende. De manera que tenemos el 31, el 71, 72, y llegamos al 73. El 73 fracasa la elección parlamentaria de marzo como vía de solución política. Después fracasa la posibilidad de un acuerdo con la democracia cristiana. Hay una reunión el 30 de julio de 1973, y luego una el 17 de agosto entre Salvador Allende y Patricio Aylwin, presidente de la democracia cristiana. Otra solución podría haber sido la renuncia de Allende. Claro, uno podría decir, pero ¿por qué va a tener que renunciar? Bueno, por la crisis que hay. Lo había hecho Bernardo Higgins en 1823, Arturo Alessandri en 1924, en una fórmula distinta, por supuesto, en 1925, y en 1931 lo hizo Carlos Ibáñez del Campo, dijo, para evitar mayor derramamiento de sangre. Fue una de las 4 razones que dio Carlos Ibáñez del Campo. O sea, podría ser una solución. Y por último estaba el Gabinete de Seguridad Nacional del 9 de agosto del 73. Pero queda una última fórmula, que era el plebiscito. ¿Cuándo podría haberse ocupado el plebiscito? Como tú dices, en ese tipo de casos. Y el único caso en que podría haberse ocupado a esa fecha era la ley sobre 3 áreas de la economía, que ya había vencido el plazo, es decir, no cabía el llamado a plebiscito sobre las 3 áreas de la economía. Lo que sabemos es que el 10 de septiembre sabemos 2 cosas. Allende comentó el tema del plebiscito a su círculo íntimo, entre ellos estaba Joan Garcés, que escribió un libro notable,
que se llama Allende y la experiencia chilena, un libro desde la moneda, desde el corazón del allendismo. Y también lo ha señalado, yo tuve la posibilidad de conversar con él, Sergio Vitar, que fue ministro de Minería de Salvador Allende. Pero cuando se refiere al contenido del plebiscito, Allende dice, esa baza yo me la guardo. O sea, no dice de qué va a ser la convocatoria a plebiscito. Y por último, se dice que el 11 en la Universidad Técnica del Estado iba a ser el llamado a plebiscito. La verdad es que estas son declaraciones tardías de un plebiscito que nunca fue. Y no se podía llamar a un plebiscito en un plazo tan corto porque los dados parecían tirados. De hecho, esta es una conversación que tuvo con el general Carlos Prats el 8 de septiembre, el sábado 8, en que el general Carlos Prats le dice, pida permiso constitucional. Y Allende dice de ninguna manera, porque el plebiscito estimaba que iba a tardar 1 o 2 meses para hacer la reforma constitucional, si es que lo que se quería consultar era si Allende seguía o no seguía en el cargo. Pero el 11 de septiembre, por ejemplo, si hubiera llamado a plebiscito, no podría haber llamado a plebiscito, podría haber llamado a una reforma constitucional, Exacto. hacer una reforma constitucional que permitiera hacer un plebiscito en el futuro de esa naturaleza. Es decir, que esta idea tiene un asidero histórico en realidad, no son ideas solamente. No, tiene un asidero histórico. De hecho, el presidente Allende se lo formuló a la Unidad Popular. Le dijo, oye, tenemos estas salidas, ¿cuál hacemos? Y el Partido Socialista le contestó, diálogo con la democracia cristiana, no, plebiscito, no, esta otra, no, le contestó no a todo. ¿Y qué propuso el Partido Socialista? Absolutamente nada como solución. O sea, prácticamente dejaron solo al presidente Salvador Allende en esa última etapa. Estamos hablando de agosto, septiembre de 1973. En esa fecha también es cuando el Congreso, en la Cámara de Diputados, ¿cierto?, declara inconstitucional el gobierno de Allende. Lo que señala la Cámara de Diputados el 22 de agosto de 1963 es el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Ese es el acuerdo que adopta la Cámara de Diputados mayoritariamente en una álgida sesión y el acuerdo es muy expresivo. Dice básicamente 2 o 3 cosas relevantes. La primera es que el gobierno está intentando controlar el poder total y este ánimo totalitario es con el objetivo de terminar con la democracia en Chile y que sea anulado el Estado de Derecho. Primera idea. Segunda idea, hay 2 vías por las cuales se ha atacado y vulnerado la Constitución y las leyes. Primero, la violación de los derechos de las personas y enumera un catálogo al respecto. En segundo lugar, a través de la violación del principio de separación de poderes y enuncia también una serie de argumentos. Y por eso le representa al presidente de la República y a los ministros, miembros de la Fuerza Armada y de Carabineros, estamos en el Gabinete de Seguridad Nacional del 9 de agosto, el grave quebrantamiento constitucional y legal de la República y le pide a los ministros, miembros de la Fuerza Armada y de Carabineros, que pongan fin a las situaciones de hecho referidas, es decir, a las violaciones de la Constitución y las leyes en materia de derechos fundamentales y en materia de separación de poderes. El presidente Allende contestó el 24 a través de un manifiesto al país y en una de sus partes más notables dice que lo que ha hecho la Cámara de Diputados al llamar a insubordinarse a la Fuerza Armada es inaceptable y que quieren constituir un poder paralelo, pero además dice que este es un verdadero llamado a un golpe de Estado. O sea, califica que lo que ha hecho la Cámara de Diputados es un llamado a un golpe de Estado. Y en los días siguientes, reunido con su grupo más cercano en el Cañaveral, que era una casa donde se iba los fines de semana a veces, él está reunido con miembros del GAP y socialistas y les dice que la situación es muy grave, que lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados es un llamado al golpe de Estado. O sea, reivindica esa tesis allendista del llamado al golpe de Estado vía Cámara de Diputados el 22 de agosto de 1973. Y finalmente, profesor, en honor al tiempo, ¿qué había ocurrido en Chile? ¿Habría habido una guerra civil en caso que el 11 de septiembre no hubiera una intervención militar? Nosotros no podemos saber qué hubiera ocurrido si no hubiera habido una intervención, un pronunciamiento, un golpe militar el 11 de septiembre de 1973. No lo podemos saber. Eso es un hecho. Así pensamos los historiadores, o sea, la historia contrafáctica, qué hubiera pasado si
la virtual history, es imposible de probar. No lo podemos. Si yo hubiera nacido en Zambia, ¿cómo sería? O si hubiera nacido en Inglaterra, ¿cómo sería? Si hubiera nacido en Japón. Bueno, no lo puedo saber, no tengo posibilidad de saber. ¿Qué sí sabemos? Esto es lo relevante. Sí sabemos que los sectores políticos, particularmente la izquierda, anunciaban que dadas las condiciones que había en ese minuto, iba a haber una guerra civil o un golpe de Estado. Eso sí lo sabemos. Segundo, sí sabemos que las vías alternativas de solución del conflicto fracasaron unas tras otras. Fracasó las elecciones de marzo para darle mayoría al gobierno o a la oposición. La oposición, si tenía 2/3 del Senado, podía deponer constitucionalmente al presidente Allende. Fracasó el diálogo o acuerdo con la democracia cristiana. ¿Por qué es relevante este acuerdo? Porque juntos tenían mayoría la Unidad Popular y la Democracia Cristiana en ambas cámaras. Fracasó el Gabinete de Seguridad Nacional en el del 9 de agosto de 1973. El presidente Allende no se allanó a renunciar ni a abandonar el país con permiso constitucional. Y no se convocó a ese plebiscito o no se hizo esa reforma constitucional. De manera tal que lo que sabemos es lo que se decía, que iba a haber guerra civil o golpe de Estado, y se decía cotidianamente. O sea, a mí me tocó exponer este año en un congreso que hubo sobre el peligro de la guerra civil. Y el peligro de la guerra civil es mes a mes. No hay ningún mes en que no sea tema el tema de la guerra civil. Y de hecho, en el discurso del 21 de mayo de 1973, la tesis del presidente Allende en su discurso del 21 de mayo es que hay que detener la guerra civil. O sea, es muy elocuente esa fórmula. Pero a tu pregunta específica no podemos tener una respuesta científica o precisa. Muy bien. Bueno, profesor, quiero agradecerle su participación hoy día en el programa Espejo Constitucional, siempre muy claro para explicarnos sobre todo a las personas que están viendo y que van a ver más adelante este programa, así que será hasta una próxima oportunidad donde queremos ver su mirada histórica de los hechos recientes. Muchas gracias a ti, Tarín, ha sido un gusto conversar sobre este importante tema histórico. Muchas gracias, que tenga lindo día. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, ahí estaba el profesor Alejandro San Francisco contándonos los detalles, ¿cierto?, de esta unidad popular, del gobierno del presidente Allende y finalmente, bueno, cómo concluyó todo. Agradecer primero que todo su participación, entonces, en el 80º capítulo de Espejo Constitucional. Por favor, antes de irse, déjele un me gusta a este programa, compártalo en sus redes sociales, puedes hacer también extractos de este y compartirlas en tus redes sociales. Ojalá nos puedas etiquetar y con el hashtag Espejo Constitucional, saludar también a República, este nuevo canal donde estamos participando actualmente. Y bueno, ¿qué más? Los espero el próximo martes. No, espérenme. El próximo viernes vamos a tener ese especial enmiendas, este viernes a las 11 de la mañana. Así que no se lo pierda y seguimos en contacto. Que tenga lindo día. Chao.